Y ese que para los que creemos en Él, todo obra para bien. Todo obra para bien. No lo Así entendemos, que tendremos quizás algunos momentos de dificultad, pero siempre al final del día acabaremos viendo la bondad del Señor. en el caso de mi generación, quiero que hablemos de eso porque para mí es sumamente importante. Los jóvenes, yo todavía sigo siendo joven. Los jóvenes, un mensaje para ellos. Un mensaje quizás como de experiencia, de transformación que haya pasado por tu vida. Sabemos que el Señor obra de manera milagrosa en la vida de cada uno de nosotros, nos transforma como personas, nos permite ser mejores cada día, ordenarnos y, y es eso, ese mensaje que tú quisieras dejarle a ellos, que A, hoy nos están viendo, que hoy pueden tener ese mensaje de ti como pastor. a los jóvenes yo echo mucho de menos de esta nueva generación, a que me llama mucho la atención las generaciones de nuestros abuelos. Ellos no fueron a la universidad, pero hicieron que sus hijos se graduaran de la universidad. Y hoy estoy viendo una generación de padres que terminaron la universidad batallando con hijos que no quieren terminar la universidad. Echo mucho de menos que en esta generación creo que le hace falta sentido de sacrificio. Y yo, si algo tuviera que decirle a esa generación es, trabajen y luchen por sus sueños. Nada en la vida es fácil, pero todo lo que se hace con sacrificio va a obtener recompensa. Arjona lo dijo en una oportunidad, las cosas que me salieron baratas, la verdad no las disfruté. Y es así, a veces las cosas que más se disfrutan, Lili, son las que más trabajo te cuestan. Y yo le diría a la juventud, trabaja. Un no no existe, los no no existen. Los no, ¿sabes qué significa un no? Nueva oportunidad. En un lugar te dijeron un no, nueva oportunidad. Si ahí no fue, va a haber otra nueva oportunidad. Yo siempre digo, prepárate para recibir el no, Ok, porque el sí ya es un éxito, es exacto. ganancia. Entonces, normalmente de cada 10 vas a tener 9 no y el sí era el que, al que tú no estabas quizás preparado, pero que el Señor te va a poner ahí en el camino. Claro, Entonces, hay que prepararse para recibir el no. claro, O sea, que ese no me afecte, porque esa es la oportunidad que tengo para continuar y para ir al siguiente. exacto. Y eso le diría yo a esta juventud, que luchen, que trabajen, que no permitan que nadie les diga que no. Todo se puede, absolutamente todo se puede. Con Dios Con y Dios. con mucha determinación y sacrificio, todo se puede. Bueno, y claro, el llamado de Melvi ya hemos conversado, Melvi, sé que el Señor te utiliza de grandes maneras para quienes creen, por supuesto, en el ministerio, para quienes están dentro de la iglesia y fuera de ella también, porque muchos somos bendecidos con tener tu amistad también y poder servirnos de ese conocimiento que el Señor te ha dado. Hoy quiero presentarles este libro maravilloso que tengo en mis manos. Tiempo de despertar, yo quiero que le hables a nuestra audiencia acerca de él. Donde el Señor, en qué momento entendiste que debías escribir también, que el Señor te puso eso en tu corazón y, ok, hay que hacerlo? Yo ¿Cuál es el propósito? El propósito, ese es mi segundo libro, escribí uno anteriormente, hace como 10 años, pero cuando escribí mi primer libro me di cuenta que yo quería inmortalizarme, que el día que yo muera quede algo para esta sociedad y esta generación que primeramente me sirvió a mí y que yo considero que le puede servir a otras personas. Y eso fue lo que a mí me motivó a convertirme en escritor. He escrito 2 libros para mi autoría, pero he escrito para editoriales, para otro tipo de proyectos y de materiales. He escrito para manuales y para productos literarios en México, en Colombia, que no son de mi autoría, pero yo soy escritor de esos proyectos. Ah, pero puntualmente este libro, ¿en qué momento, te va a parecer chistoso, pero en qué momento siento la necesidad de escribir un libro como Tiempo de despertar? Y es frente a la pantalla de televisión viendo el noticiero de las 5 de la tarde aquí en Miami. Tiempo de despertar es un libro que lo escribo durante la pandemia. Hace 5 años ya, parece Sí, mentira. 2020, Veamos ¿no? hace 5 años, en el 2020. 2020. Y es un libro que va direccionado para gente creyente, ¿verdad? Ok. Obviamente lo puede leer alguien no creyente y estoy seguro que también,
va a Sí, despertar porque a lo áreas, mejor el Señor abre. abre y despierta algo. Ujú. Pero lo que a mí me motiva, Lili, a escribir este libro es que yo estoy viendo el noticiero de las 5 y están pasando una noticia en México donde a las afueras de un hospital en México, de un pueblo muy pobre, viste que en el tema de la pandemia habían muchas familias que llevaban o tenían a sus pacientes, a sus familiares en los hospitales y ellos dormían afuera en la calle literalmente de los hospitales y sin dinero, porque muchos de ellos el poquito dinero que tenían, a veces la condición en los hospitales era tan precaria que ellos tenían que llevar una medicina que requiriera a su paciente, entonces ellos no tenían dinero, pero tenían hambre. Y en esa noticia yo miré que los sicarios del cartel de Sinaloa llegaban en camionetas con, con contenedores de comida caliente y se las daban a la gente. Wow. Y cuando yo miré esa noticia, yo me di cuenta que algo estaba mal en el mundo en el que yo estaba viviendo. Porque no me voy a meter en el tema de juzgar o acusar las actividades de un cartel que se dedica a Sí, que este ya tipo de saben. negocio. Pero ellos estaban haciendo algo que los cristianos debíamos hacer. La Biblia en alguna oportunidad dice que cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, los discípulos le dijeron, maestro, calla la multitud. Y Jesús les dijo, si yo los callo, las piedras van a hablar. Y cuando yo miré a estas personas ayudando a los necesitados, entendí que era lo que Jesús ya había dicho, eran piedras hablando. Porque no eran ellos quienes debían de estar ayudando a estas personas. Wow. Entendí que era la iglesia que tenía que estar ayudando al necesitado. Entonces ahí me di cuenta que habían áreas que estaban dormidas en la iglesia. Y una de ellas era la compasión y la empatía. Entonces el Señor comenzó a hablarme y me inspiró el Espíritu Santo para hablar de 7 temas que la iglesia actual, ya ha pasado 5 años de pandemia, pero considero que son 7 áreas que el creyente debe de despertar. Y una de ellas es el amor. Bueno, hace poco el Señor me pidió que perdonara a alguien y es una experiencia bien personal y yo me resistí a hacerlo y me trajo un versículo, dice, amad los unos a los otros, como yo os he amado. Claro. Y yo dice, me toca perdonar y me toca amar a mi prójimo, no importa lo que haya pasado, es ese amor que Dios me da a mí también porque Él me ve de la misma forma. Claro. Entonces, que es duro ser obediente. Incluso eso es una de las áreas que aunque no lo veamos, el Señor también trabaja en nosotros. Claro, esto es despertar la realidad del amor. ¿Por qué tenemos tantas religiones y unas entre otras discuten, pelean? Jesús dijo lo siguiente, Lili. Jesús dijo, la ley y todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, se resume en un solo mandamiento. Y si ustedes aprenden ese mandamiento, es como que se hayan aprendido todo lo que hay en los otros libros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros logramos despertar el amor que Dios demandó, creo que este mundo sería el mejor lugar para vivir, que lamentablemente hoy se ha convertido en un lugar muy triste para vivir, y creo que la solución a todo lo que este mundo necesita es el despertar del amor de Dios en nuestros corazones. Incluso hasta los pequeños detalles, porque muchas veces, Melvin, yo lo debo confesar, en ese afán de la vida, en el día a día, uno se pierde esos momentos tan pequeños. Yo ayer tuve una experiencia conmigo, yo salí del odontólogo y Rafa me dice, Mom, detente. Y ve a una persona que está en la calle y me dice, ¿tú tienes dinero para darle? Papá, no tengo, le digo, dice, no importa, entonces oremos por él. Wow, O sea, hermoso. pero Rafa puede ver eso porque no estaba tan agitada como estaba yo en ese proceso de caminar. Vamos, hay otra cosa que hacer, seguimos con la actividad del diario, tengo que trabajar. Simón, detente, hay alguien ahí. O sea, como hay alguien que necesita de Y nosotros. el amor es eso. El amor es detenerse en la vida. Estados Unidos es el primero, segundo, tercer país
más desarrollado del mundo. El mundo. Pero es lamentable ver cómo el suicidio Wow. en los países no es en los lugares más pobres. El suicidio está en los países más desarrollados, Estados Unidos, Japón y Alemania, que son los países con el índice de economía más alto en el mundo. Entonces, eso te hace ver una realidad. Cambiaron desarrollaron un estilo cómodo de vida, pero no desarrollaron calidad de vida, que son cosas diferentes, porque hemos confundido comodidad de vida con calidad de vida. Y el amor te ayuda a tener calidad de vida. En una oportunidad, escuché a un poeta decir que había salido recientemente de comprar el carro de sus sueños, había ahorrado toda la vida y se compró un BMW con el motor turbocargado. Como lo quería. Como lo quería. Y salió feliz a manejar por la autopista. Y cuando tenía 5 minutos manejando su carro último modelo, un niño de la avenida salió con una piedra y le tiró una piedra a su vehículo. Y le rayó el vehículo desde el guardabarros delantero, la puerta de adelante, la puerta de atrás hasta atrás. Y su carro quedó con ese rayón así, a lo largo. Él paró más adelante y se bajó del carro con toda la furia del mundo para poder castigar e increpar a aquel niño que le había rayado su vehículo. Cuando él llegó, el niño, lo que sí le llamó la atención es que el niño no salió corriendo. El niño se quedó ahí. Y cuando él llegó, antes de él darle un castigo a ese niño, él le preguntó, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y él le dijo, discúlpeme, señor, yo sé que lo que hice está mal y yo sé que voy a tener un castigo. Lo que pasa es que mi hermanito que está en un sillón de ruedas se me cayó y está ahí abajo y no lo puedo levantar. Y tengo horas intentando que alguien se detenga y nadie se detiene para ayudarme. Usted puede llamar a la policía, pueden meterme preso, pero por favor ayúdeme a levantar a mi hermanito de la silla de ruedas. Y decía este hombre que fue y levantó el niño y nunca quiso reparar el carro. Nunca quiso, dejó su carro así, porque él quería que ese carro le recordara que muchas veces él iba muy rápido en la vida, pero había alguien que necesitaba ayuda. Y el amor es eso, detenernos. Vivimos tan acelerados, a veces ensimismados en nuestros proyectos, y no está mal crecer, lo que sea, pero que tengamos el amor para detenernos cuando alguien necesita que lo hagamos. Muchas veces esas experiencias nos muestran que sí, que hay un momento donde el Señor te obliga a detenerte y a mirar al lado y ver cuán agradecidos debemos ser en algunas circunstancias de la vida. Pues yo siempre lo digo, gracias Padre por este nuevo día, pero permíteme ver a los lados también, ver la dificultad, la necesidad que está pasando otra persona, y el Señor muchas veces te dice, hey, detente, tienes que ver a los lados, hay personas que necesitan de ti. No importa, en el caso de yo no tenía el efectivo, pero Rafa dice, no importa, oremos por él. O sea, no importa que no le demos dinero, pero vamos a orar por él. O sea, es una palabra también del Señor para alguien. Yo siempre digo, nosotros fuimos creados con un propósito y ese propósito es poder servir a otras personas. Y Claro. yo creo que ese es el que tenemos todos. Claro. Por- Entonces, Tiempo de despertar es eso. Tiempo de despertar es un libro donde queremos despertar el amor, que donde hay alguien que necesite, los que tenemos a Jesús en el corazón, corramos y los ayudemos de manera desinteresada. Porque desde el momento que yo tengo sentido de recompensa por lo que hago, ya esa no es una obra del amor. Exactamente. No, y muchas veces nos frustramos y esperamos una recompensa de alguien, porque no todo el mundo va a obrar de esa misma manera. Totalmente. Así que hay que entender que el Señor tiene propósito en todo y que obrar bien siempre tiene su recompensa, no importa que no sea a través de esa persona. Bueno, ¿dónde pueden conseguir el libro? El libro, la manera más fácil de encontrarlo es a través de la librería virtual de Amazon. Puede buscarlo ahí como Tiempo de Despertar, autor Melvin Reyes. Y Yo creo que podemos dejar el link, yo voy a dejar el link abajo para que las personas puedan En la ir descripción. directamente a ubicar en Amazon el libro y conocer más de Melvin, conocer más de ese pastor, ¿verdad? Invita también a la comunidad, Melvin, háblale del ministerio, habla desde tu iglesia,
invítalos también a que puedan conocer al Señor a través de esta palabra. Heaven Door es una iglesia localizada aquí en la ciudad de North Miami Beach. Estamos aquí cerca de la playa, cerca de ciudades como Sunny Isles, Aventura, Miami Shore, Miami Lake, Miami Gardens. Yo digo que Heaven Door es un lugar diferente. Del momento cuando Dios nos llamó a esto, queríamos ser un lugar diferente. Yo creo que yo prefiero innovar antes que imitar, aunque mi innovación no sea tan buena, pero yo prefiero innovar antes que imitar. Y el Señor nos ha permitido poder construir un lugar donde no hay estigmas, no hay etiquetas, donde nadie tiene el derecho a juzgar a nadie. Todos somos una comunidad en desarrollo. Siempre que me paro a dar una conferencia, les digo, no quiero que sea un cliché, pero con toda seguridad, el menos capacitado, el menos preparado y el menos santo soy yo. Todavía no sé por qué tengo el privilegio de hablarles a ustedes. Y les hablo y les digo, no tengo talento, no tengo tantas habilidades y aún así Dios me permite ser su pastor, ser su líder. Si quieres un lugar donde puedas conocer una relación con Jesús sin mitos, sin filtros y esquemas religiosos, donde quieres conocer al Jesús de la Biblia, no al de las parroquias, no al de los templos, sino al Jesús de la Biblia, creo que Heaven Door puede ser un muy buen lugar para poder encontrarlo. Vas a encontrar gente con muchos defectos, pero llenas del amor de Dios. Vas a encontrar a gente rota. Vas a encontrar gente rota. Aquí todos somos gente rota. Todos somos guerreros de la guerra. Todos tenemos cicatrices. Y Dios nos ha dado la unción para poder sanar a otros. Dios nos ha dado la unción para poder a tener la evidencia, la prueba social de que si funcionó en nosotros, también va a poder funcionar en otros. Nuestros servicios son los domingos a las 9 de la mañana en inglés y a las 11 de la mañana en español. Puedes buscarnos en las redes sociales, en Facebook como Iglesia Heaven Door Miami. Puedes también buscarlo en nuestro canal de YouTube y puedes ver nuestras transmisiones. Y si estás un día y no tienes un lugar donde congregarte, este podría ser un buen lugar. Vas a pasarla chévere. Claro, invitado. Bueno, para mí fue un honor tenerte aquí en el programa porque yo sé que Emily, tomaste todo el tiempo, sabemos tu experiencia personal, sabemos en el momento difícil que como familia están pasando, como iglesia, porque todos hacen parte también de esos sentimientos. Quiero darte las gracias, de verdad, nuevamente, decirte que mi admiración, mi respeto, porque sé que llevar a cabo el llamado del Señor no es fácil. Hay mucha obediencia, mucha disciplina, incluso apartarse del mundo, en tal caso, decimos del mundo más de lo físico, no de lo espiritual porque estamos conectados, pero poder tomar decisiones que vienen en pro de ese llamado, yo sé que no es fácil. Y permanecer durante tantos años tampoco, ¿no? Luchar con tantas guerras, luchar con tantas situaciones, incluso como tú decías también de iglesias, ¿no? Internas. Mi mayor consejo también al que quiere estar en un ambiente de iglesia, no mire a los de al lado, usted solamente va en pro de buscar a Jesús, Amén. en pro de escuchar la voz del Espíritu Santo, en pro de escuchar lo que el Señor tiene para usted, ese mensaje, y no de ver lo que nos rodea, porque muchas veces eso que nos rodea nos puede decepcionar, pero sabemos que Dios siempre nos va a recibir. A pesar de cualquier proceso, Él siempre va a estar para nosotros. Entonces, despídete, el programa es totalmente tuyo, tú tienes una oratoria perfecta, vamos, que el Señor te siga dando claridad, propósito, que puedas seguir bendiciendo a otras personas en restauración, en sanidad, que tu iglesia siga siendo usada como instrumento por Él. Y bueno, agradecerte nuevamente porque estamos aquí, porque nos recibiste y porque de todo corazón sé que te tomaste el tiempo para poder estar con nosotros. Gracias, Lili. Hace mucho tiempo escuché una frase que le he vuelto mía, de hecho está en alguno de mis libros, pero soy honesto, no es de mi autoría, pero me ayudó mucho a darle balance a mi vida. El dolor en la vida es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo no puedo evitar que el dolor venga, pero yo sí puedo evitar sufrir por el dolor. No permitas que el dolor te defina. No permitas que un accidente te defina. No permitas
que lo negativo te defina. Defínete por lo que tú eres. La Escritura dice que tú eres un vaso hecho a imagen de Dios. No permitas que el comentario externo te defina. Define y fundamenta tu identidad en lo que Jesús dice. Creo que si logras poder canalizar esa naturaleza que tienes de parte de Dios, nadie te va a poder detener. Y el dolor será solamente un episodio, pero no será un guión en toda tu vida. Así que Lili, muchísimas gracias. Y no sé si puedo decir bye bye mis amores. Ya lo cambiamos de hello, hello. Ahora vamos por Bye bye mis amores. Chao.